Muy buenas chicos, espero de que estén pasando un momento interesante y de que hayan venido con ganas de aprender. Y si no han venido con ganas de aprender, igual ya llegaste aquí, así que te aguantas. Vamos a iniciar con el estudio que tenemos para hoy. El estudio es del libro de Segunda de Timoteo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de él. Ahora, datos generales acerca del libro Timoteo. El autor es Pablo. ¿Cómo sabemos de qué es Pablo? Por evidencia interna. ¿Qué es evidencia interna? Dentro del libro dice yo Pablo. O sea, básicamente en el libro el autor explica que es Pablo el que escribe. La fecha de escritura de este libro es entre el 60 y el 67 después de Cristo. Esto es evidencia externa, ¿sí? Por relación de quienes están ahí, nombres y también por fechas, asociaciones de, de conjeturas, ¿no? Quién recibe, hacia quién se le dirige la carta, en qué año se inició los viajes. Y bueno, por conjeturas se saca de que es entre el 66 y el 67 después de Cristo. Ahora, el destinatario es Timoteo. El lugar donde se escribe es Roma, básicamente en la segunda prisión que sufre Pablo. Y como dato específico o dato especial es la última carta o la última epístola que escribe Pablo antes de morir. Ahora, temas principales que se tocan dentro de esta epístola son, primero, la perseverar en la misión del Evangelio, confiar en la Escritura y las advertencias contra los falsos maestros. El perseverar en la misión del Evangelio, ¿sí? Le dice Pablo, ¿no? Uno de los temas. ¿Qué es eso? Es perseverar en lo que recibió de Pablo, le dice a Timoteo, y que viene de Jesús, no en tradiciones humanas. Ahora, ¿qué es confiar en las escrituras? Pablo le dice, ¿no? Confiar en las escrituras es la importancia del correcto manejo de las escrituras, su autoridad y enseñanza a los nuevos discípulos. Básicamente, si estuviéramos dirigiéndonos a nosotros, nos diría, tienes que leer tu Biblia, tienes que practicarla y tienes que enseñársela a los nuevos. No puedes quedártela para ti solo. ¿Y cuál es la tercera enseñanza o el tercer tema principal acerca de las advertencias contra los falsos maestros? Que es que debemos prevenirnos contra las enseñanzas con creencias y fábulas, ¿no? De personas que no leen su Biblia. Ahora, un bosquejo, podemos explicar primero qué es un bosquejo. Un bosquejo es como el esqueleto de la Biblia, de un pasaje. Puede ser un pasaje muy extenso, como toda la Biblia, o puede ser un pasaje como de un libro o de un capítulo, o incluso de un versículo. Ahora, el bosquejo del libro, este que presentamos aquí, está dividido en cuatro. No es la única forma de bosquejar este libro, pueden haber muchas formas. Tú mismo puedes leer el libro de Timoteo o de Segunda de Timoteo y ir juntando textos o temas que tú creas referentes del desarrollo de la carta, anotar de qué capítulo y versículo va hasta qué capítulo y versículo y ya tendrías otro bosquejo. El que les presento es uno estándar que divide a Timoteo, a Segunda de Timoteo en dos. Lo que es el sufrimiento de la verdad, que va desde Segunda de Timoteo 1:1 al 2:13, tener cuidado con los falsos maestros, que es de Segunda de Timoteo del 2:14 al 3:17, y el encargo final de Segunda de Timoteo 4:1 al 4:8. Finalmente, asuntos finales, valga la redundancia, de Segunda de Timoteo 4:9 al 4:22. Ahora, vamos a profundizar en cada uno de esos temas, ¿sí? El primero que vamos a ver es sufriendo por la verdad. Ahora, dentro de sufrir por la verdad, en el capítulo 1, versículo del 1 al 2, lo primero que hace Pablo es aclarar quién escribe, ¿sí? Dice yo, Pablo, ¿no? Se presenta, y hacia quién dirige. ¿Hacia quién se dirige? Hacia Timoteo, dice.
pero no solo dice que se dirige hacia Timoteo, sino que explica que Timoteo es alguien de mucha estima para él, ¿sí? Ahora, en el verso 3, ¿no? 1:3 dice, aclara que Pablo no está en la prisión por algún delito que haya cometido, sino que dice que tiene su conciencia limpia en el servicio del Señor. Entonces, esto ya nos va anticipando de que una de las razones por las cuales ha escrito es porque hay quienes ya están creyendo de que la persecución es un fruto de alguien que no está viviendo conforme a lo que dice Dios, y Pablo va a refutar esto también en esta carta. Aclaración dada, puesto que varios de los que le acompañaban, ¿sí? han comenzado a desertar. Esto también lo va a aclarar Pablo, ¿no? En el capítulo 1, verso 5 dice que revela que el nombre de la abuela de Timoteo es Loida y el nombre de la madre de Timoteo es Eunice, ¿sí? Loida es abuela, Eunice es la madre de Timoteo. Ellas, dice Pablo, lo han instruido, lo han ayudado a Timoteo porque ellas también son creyentes, ¿sí? En el capítulo 1, versos del 6 al 12, Pablo recuerda a Timoteo que recibió el fuego de Dios en él por la imposición de las manos, ¿no? Simbólicamente la imposición de las manos, ¿sí? Que el espíritu que recibió no es de cobardía, sino de poder, amor, amor y dominio propio. Ahora, teniendo en cuenta ello, no debe avergonzarse, dice, ni por lo que Timoteo va a sufrir, ni por lo que Pablo ya está sufriendo. En cambio, debe buscar participar en el sufrimiento, porque esa es prueba de que el espíritu que recibió es el correcto. Por eso Pablo también lo está probando, ¿no? Básicamente. Y algo que resaltar en esos 6 versículos es que se debe aceptar ese sufrimiento sin vergüenza, ¿sí? O sea, si tú sufres por algo que has hecho bien, no deberías avergonzarte de ello, dice Pablo. Al menos no si es por el Señor. En el capítulo 1, versos del 13 al 18, Pablo aconseja a Timoteo que cuide lo que oyó de labios de Pablo, ¿sí? Pero que no sea como Figelo y Hermógenes, que abandonaron a Pablo. Se puede entender que por vergüenza, ¿sí? Al contrario que Onesíforo, que no se avergonzó de las cadenas de Pablo, básicamente, ¿no? Es como un contraste. Quienes se avergonzaron, Fígelo y Hermógenes, y quien no se avergonzó, o a quien debería invitar Timoteo, es a Onesíforo, o es Onésíforo, como decidas pronunciarlo. Ahora, sigamos. En el verso del 1 al 13, Pablo le pide a Timoteo que haga 2 cosas. Primero, que se esfuerce en la gracia de Jesús, esto es, en enseñar lo que escuchó hablar de Pablo frente a muchos, o sea, no lo que conversaron en silencio, así cuchicheando, no. Puede ayudar, sí, pero lo que quiere que principalmente hable es aquello que él predicaba, ¿no? Básicamente hablar entre muchos de lo que él predicaba. Ahora, lo segundo es que debe tener en cuenta Timoteo que sufrir penalidades como buen soldado de Jesús, ¿qué significa? Es no dar prioridad a los negocios de este mundo. Debe luchar legítimamente, puede tomarse de manera limpia, como dijo Pablo, ¿no? Yo no tengo la conciencia limpia. Eso es luchar legítimamente. Esto se encuentra en Timoteo, como ya lo hemos visto, 1:3. Y dice, con esperanza de que el trabajo dará frutos, pero primero es necesario hacer el trabajo. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo Pablo acá? Le da dos cosas que Timoteo guarde o que haga. La primera es que enseñe lo que ha escuchado a Pablo enseñar, ¿no? Básicamente es eso. Y lo segundo es que Timoteo debe vivir una vida
de mucho esfuerzo. Lo compara con un soldado, que los soldados cuando van a la guerra no se preocupan de trabajar o de conseguir riquezas, sino que se preocupan de ganar la guerra. Lo compara con, en esa misma parte, lo compara con que debe luchar limpiamente, ¿no? Haciendo apunte o haciendo ahínco en el hecho de que no debería haber mancha en el trabajo dentro de la iglesia, ¿sí? Y dentro de ese mismo punto, no solamente es luchar como soldado y limpiamente, sino que puede uno tener, podemos nosotros también tener la esperanza de que el trabajo que estamos realizando tendrá frutos. Quizás suframos, pero es necesario que suframos para que tengamos esos frutos. Ahora, en el segundo punto, ¿sí? ¿Se recuerdan cuál era el segundo punto? Ten cuidado de los falsos maestros. En este punto, ahí nos vamos a hacer un lado, de los falsos maestros. Ahora, en este punto, ¿sí? Vamos a hacerme a un lado. En este punto, Pablo va a abordar hechos que se están dando. Hay personas que dicen ser maestros, que están yendo en contra de lo que el Señor ha indicado y que muchos pues buscan solamente hacer cosas que les gustan. Básicamente vamos a ver eso. Esto va desde el capítulo 2 del verso 8 al 13 en esta primera sección. Dice, Pablo recuerda a Timoteo que Jesús, el rey que resucitó de los muertos, ¿sí? Jesús es el rey que resucitó de los muertos, ¿sí? No pudo haber resucitado si no hubiese muerto primero. Entonces, por esa idea, porque uno no puede resucitar si no ha muerto antes, por ello llega a la conclusión de que se expresa en el verso, en los versos que están del capítulo 2:11 al 2:12, que dicen, ¿no? Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y si le negamos, también él nos negará. Ahora, alguien podría decir, no, pero yo alguna vez lo he negado. O yo alguna vez he hecho esto. O lo otro. Estoy frito. Mejor me voy. ¿Para qué he venido? No acaba ahí, sino sigue en el verso 13, dice, 2:13 dice, si fuésemos infieles, ahí te hablan, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Quién es Él? Jesús, es Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Y a esto se refiere el hecho. Sí, debemos vivir una vida como Jesús. Podemos sufrir y debemos aceptar ese sufrimiento, no debemos negarlo. Si en algún momento pasa algo que nos sobrelleva y no podemos afrontarlo y hacemos algo que nos avergüenza, ¿no? Entonces podemos también tener tranquilidad, le dice Pablo a Timoteo, tranquilo, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios va a ser fiel, ¿sí? Es parte de la esperanza de quienes hemos hallado, ¿no? Para persistir y seguir en Jesús, porque Dios siempre será fiel para perdonarnos y traernos hacia Él. Ahora, dice en el verso, en los capítulo 2 del verso 14 al 21. Aquí incluye Pablo a Timoteo, o bueno, instruye Pablo a Timoteo de que no aliente la discusión en palabras sueltas, ¿no? De la escritura o rumores, porque esto no sirve para nada más que para que algunos se confundan, se salgan de la iglesia o renieguen de Jesús, sino que deben comportarse como un obrero fiel. Esto es para Pablo, ¿no? Para Pablo un obrero fiel es alguien que usa bien la palabra de la verdad, ¿sí? Y brinda también ejemplos, ¿no? Dice, siendo ejemplo como Himeneo y Fileneto, que se desviaron, dice. Ahora, ¿por qué se desviaron? Dice, por rumores, diciendo que la resurrección de los muertos ya había pasado.
Ahora, si la resurrección de los muertos ya pasó y ya no va a haber resurrección, entonces nuestra fe también sería vana. Pero ellos cayeron en rumores de que ya había realizado esta resurrección. Por eso también Pablo advierte acerca de poner mucho énfasis en algunas partes de la escritura que no podamos interpretar de manera correcta. Sin contexto, ¿no? En ese tiempo no tenían mucho contexto, mucho estudio. Ahora hay muchas cosas para ahondar si es que deseas, pero aún así hay partes de las escrituras que son misteriosas. Ahora, a todo esto, si bien debe cuidarse, ¿no? Si bien Timoteo debe cuidarse, también debe estar seguro de que conoce a los suyos, de que Dios los conoce. Y todos los que Dios reconoce deben buscar apartarse de iniquidad. Ahora, iniquidad es un término que muchos lo han sacado, pues lo asocian con muchos pecados, pero básicamente iniquidad significa o se refiere a hacer injusticias grandes, ¿no? O actuar injustamente. Responde también esto Pablo, ¿no? Después de esto dice, ¿por qué hay personas que son perversas en la iglesia? Esa pregunta la responde Pablo en esta sección. Dice que en una casa hay utensilios de oro, de plata, de madera, de barro. Cada cual tiene su uso, dice Pablo. O sea, tú eres de oro, tú eres de plata, plata tu uso, madera, barro. Pero dice que en la iglesia, aunque no todos sean de oro, todos van a ayudar al bien o a lo que Dios quiere que se haga. Ahora, no sé qué instrumento quieres tú ser. Si quieres ser de oro, si quieres ser de plata, de barro, de madera o de barro, ¿no? Ahí quieres ser un instrumento de honra para honrar a Dios, o quieres ser un instrumento para mostrar cómo es que se deshonra a Dios, ¿no? Esa ya es una pregunta interna. ¿Qué instrumento te gustaría ser? También Pablo aclara, ¿no? Digo, bueno, en lo anterior, un paréntesis, en lo anterior es aclarado de que no podemos juzgar a los hermanos, ¿no? Decir, no, tú no eres de Dios, al menos en lo que respecto a frutos se refiere. Si es en cuanto a pecados, ahí ya podemos tener sospechas, pero si de alguna manera notamos cosas raras de su percepción de la Biblia, no podríamos decirle, ¿no? Tú no eres de Dios, a menos de que apunte a un pecado en lleno, ¿sí? Y también nos da paz, porque nos decimos, no, estamos en una iglesia donde hay personas que son, o podemos decir, ¿no? Que son crueles, que no aman, que solo buscan el beneficio de su familia, etc, etc, etc. Entonces tal vez me debo cambiar de iglesia. Pablo te diría, no, tranquilo, o tranquila. Si esto está pasando, primero ten por seguro de que Dios los está utilizando para evidenciar cosas que están mal en su iglesia. Y lo segundo es que, ahorita vamos a ver, en la segunda parte de esta sección, en capítulo 2 del 22 al 26, Pablo indica a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, ¿sí? En lugar de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, tiene que hacer justicia, fe, amor y paz con los de limpio corazón que invocan al Señor. Esto indica que las pasiones juveniles, por, por contraste, deberían ser cometer injusticia, dudar de Jesús o de sus promesas, odiar a personas, ¿no? O hermanos, y buscar contiendas. Si conoces a alguien así, tú o yo somos algo así, pues tenemos que saber de que nos estamos dejando llevar por pasiones juveniles. ¿Sí? Algunos utilizan este pasaje para decir pasiones juveniles es la sensualidad, el coqueteo. Eso tiene su pasaje aparte en la Biblia. Aquí, pasiones juveniles, Pablo se refiere a cometer injusticias, o dudar de Jesús, o no tener fe, odiar a hermanos y buscar contienda entre hermanos, ¿no? El chisme es pecado. Y ahora, entonces, esto debemos corregirlo, ¿no? Si conocemos a alguien que hace o nosotros mismos, debemos corregirlo.
¿De qué manera? Dice Pablo. Dice con mansedumbre, porque Dios puede hacer que se arrepientan y conozcan la verdad. ¿Sí? Entonces veíamos arriba de que habían personas muy crueles o que veían personas que podían ser malas dentro de la iglesia. ¿Se les debe corregir? Sí, pero de manera tranquila, con mansedumbre, ¿no? Hermano, he notado que pasa esto, de manera solos, ¿no? He notado que está pasando esto, está cometiendo estos errores, esto otro. Según la Biblia, entiendo yo de que esto no debería ser así. ¿Por qué tenemos que hacerlo de manera mansa? Porque puede ser que Dios, le dice Pablo a Timoteo, puede ser que Dios los convenza de sus errores y los traiga de nuevo al redil. Ahora, hay otra sección dentro de esta parte, está en el capítulo 3 del 1 al 6. En esta sección, Pablo pone en conocimiento a Timoteo de que en los últimos días, o sea, van a venir cosas peores. Si ahora estás así con los hermanos que conoces, vas a ver cosas peores. Dice, cada vez habrán personas que tengan unas características cada vez más aterradoras, ¿no? Dice desde 2 Timoteo 3:2 al 3:5, son 3 versículos. Dice que van a haber personas que son amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, menores de edad, ingratos, impíos. Por cierto, los padres deben ser cristianos, ¿no? Ya, pero eso ya es para otro tema. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, in, in, intemperantes, ¿no? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de la piedad o de ella. Ahora, uno de los asuntos más terribles de estas personas no es el mal proceder, porque ya hemos visto de que pues, ya de alguna manera podemos corregirlos, ¿no? O Dios los puede corregir. El problema principal está en el verso siguiente a este. Dice que, puesto que fuera de la iglesia hay también personas de ese tipo. O sea, eso no es novedad. El problema está en que roban a pequeños en la fe, les cargan pecados encima, o les dicen que hay muchas cosas que son pecados que en realidad no lo son, ¿no? Y que los arrastran con estas enseñanzas a las concupiscencias. Ahora, ¿qué es concupiscencia, no? Nos viene a la mente algunos concubinos. No tiene nada que ver. Concupiscencia es el deseo de de bienes terrenales o de este mundo, y en especial el apetito desordenado por placeres deshonestos, ¿no? Básicamente es eso. Es estafar o lograr ganancia con el dolor de otros. Y estas personas son llevadas cautivas, estos nuevos en la fe. Y aunque ellos quieren buscar la verdad, dice que son instruidos, pero nunca aprenden. ¿Por qué? Porque quienes les enseñan eh, no les enseñan la verdad. ¿Sí? Ahora, Pablo a esto le dice a Timoteo, Timoteo, todo esto es atroz y va a ser terrible, pero tranquilo. Recuerda que así como James y Jambres que se opusieron a Moisés, así también estas personas perversas dentro de la iglesia van a ser evidenciadas y van a ser expuestas. Tal vez no por ti, no por otros ancianos, pero Dios mismo los va a evidenciar como personas que tienen estas características. Ahora, Pablo en contraste le presenta su doctrina a Timoteo, ¿sí? Además le dice, te he presentado mi doctrina, tú conoces mi doctrina, también conoces mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. O sea, tú conoces de que pues, ya uno no se desanima con facilidad. El amor de Pablo, la paciencia que ha demostrado, las persecuciones que ha sufrido,
los padecimientos que ha superado, ¿no? Y aclarando que todos estos, dice, quienes desean vivir con Cristo, con Jesús el Cristo, padecerán también estas cosas. A diferencia de los hombres malos, dice, y los engañadores que irán de mal en peor. No necesariamente de que les va a pasar cosas malas a los engañadores, pero sí hay algo. Muy probablemente ellos no sean reprendidos nunca y hagan más maldad y más maldad y más maldad y nunca sean reprendidos, por ende nunca se arrepientan, ¿sí? Ahora recuerda, le dice Pablo a Timoteo, de que él ha leído las escrituras. Recuerda, Timoteo, tú has leído las escrituras, le dice. Conoces lo que dicen y por eso te has hecho salvo para salvación, o sabio para salvación, en la fe en Cristo Jesús, o en Jesús el Cristo. Dice, porque toda escritura de la ley, dice, de la ley, o sea, entiéndase, ahora podríamos decir toda escritura de la Biblia, es útil o es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Para qué es inspirada por Dios? Le dice Pablo. Para inspirada para enseñar. ¿Qué nos enseña? El bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Para convertir el argumento contra quien lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que nos evidencia a nosotros mismos las diferencias que hay entre lo que yo digo que se debe hacer, cómo se debe vivir y cómo yo vivo. La Biblia es útil para redarguir. Me muestra mis incoherencias. También es útil, le dice, para corregir, confrontarnos, ¿sí? En las malas cosas o en las cosas desordenadas que estamos haciendo. Para instruir en justicia, demostrando cómo es que se debe comportar un hijo de Dios. Las escrituras bíblicas, dice, deben llevarnos a ser un hombre de Dios perfecto, preparado para toda buena obra. Pasamos al siguiente punto. En este vamos a ver un encargo final antes del final. El encargo final que da Pablo es que viene desde el capítulo 4, verso 1 al 2, donde dice Pablo confronta a Timoteo delante de Dios. Le dice, te confronto o te exhorto por el Dios viviente y Jesús, el Cristo, dice, que prediques la palabra con toda paciencia y doctrina correcta, ¿no? Básicamente le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, si no lo haces, si no predicas la palabra, si no lo haces de manera correcta, o sea, la doctrina que te he enseñado, si le aumentas o le quitas, no me vas a fallar a mí, le vas a fallar a Dios. Ahora dice en el capítulo del 4, del 3 al 8, Pablo le indica a Timoteo que pronto habrá personas que no quieran sufrir la sana doctrina. Porque hemos visto que la sana doctrina de Pablo involucra dolor, sufrimiento, penas. Y hay personas que no la van a querer sufrir, dice Pablo. Ahora, ¿qué van a hacer estas personas? Le dice que estas personas van a ir en busca de fábulas, pero Timoteo debe permanecer firme y sobrio en todo. Aclara que esta es la última petición que Pablo le va a hacer a Timoteo, puesto que el final de Pablo en este mundo se acerca, y es consciente Pablo de ello. Pero Pablo no se arrepiente en sus palabras. ¿Cómo lo demuestran? En sus palabras dice, en 2 Timoteo del 4, capítulo 4 del 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, esto tiene muchos mensajes dentro. Primero que nada, ¿cuál es la buena batalla que peleó Pablo? Es predicar el evangelio y sufrir por ello.
¿cómo es que está acabando su carrera? Su carrera la está acabando cuando muere, no acaba cuando mm, ocupa el puesto, se le acaba el periodo o comienza a estudiar en la universidad. No, su carrera acaba cuando él muere. Y tu carrera también va a acabar cuando tú mueras. La mía también, así que ya fuimos. Dice que ha guardado la fe. ¿Qué fe ha guardado? La fe en Jesús. No en dichos, mitos, fábulas, no. En lo que ha aprendido de Jesús. Por lo demás, dice ¿qué ha logrado con todo esto? Dice que le está guardada la corona de justicia. Y no solo va a ser para él, sino va a ser para todos aquellos que amen la venida del Señor. Ahora, no puedes amar la venida del Señor si tu vida es siempre feliz. O sea, puedes desearla en cierta manera, pero el amarla, el desearla con fuerza, solo lo vas a lograr cuando haya sufrimiento en tu vida. Porque sabremos de que solo se acabará ese sufrimiento cuando Jesús venga. Ahora, último de los últimos, tenemos asuntos finales de Pablo. O bueno, los asuntos finales que le va a decir Pablo a Timoteo en esta carta. Le dice, del capítulo 4, verso 9 al 18, Pablo le pide a Timoteo que venga pronto. Porque Demas, que es un colaborador que tenía, dice que lo ha dejado. Y no lo ha dejado solo a él, lo ha dejado porque ha amado al mundo y se fue a Tesalónica. O sea, despreció a Pablo y despreció a Cristo y se fue a Tesalónica, ¿no? Ahora, Crescente, que también es otro discípulo, se fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. Y Lucas, el que escribió, es el único que lo acompaña, dice. Le dice a Timoteo también, trae a Marco, porque Marco me ayuda en el ministerio. Supongo por la escritura y otras cosas más, ¿no? Y aclara que Tíquico lo envió a Éfeso, ¿no? O sea, me han abandonado todos, pero no pienses mal de Tíquico. Tampoco está acá, pero no es porque no quiera, sino porque yo lo he enviado a Éfeso. Ahora, le pide también que traiga su capote. Alguien dirá, ¿capote? Sí, en realidad es eso, es una capa gruesa, es un capote. Es un abrigo grueso y se lo está pidiendo porque se está acercando el invierno y hace mucho frío. ¿Sí? Y no tiene, ¿no? Necesita. Dice que lo dejó en Troas, en casa de Carpo. Y también que si puede le traiga, ¿no? Libros y pergaminos. Le pone en sobreaviso también. Le dice que se cuide de Alejandro, el caldero. El calderero. Que ha causado muchos males a Pablo. Pues presuntamente dicen de que este Alejandro ha sido el causante del segundo arresto de Pablo. ¿Sí? Dice que si bien lo abandonaron todos, dice en su primera prisión, o sea, la primera vez que estuvo en prisionero, dice que puede que lo hayan abandonado todos, Pablo indica de que no tiene rencor hacia ellos, de que espera que no se les sea tomado en cuenta. Esto es una característica curiosa, ¿no? Pablo y algunos mártires suelen decir que no se les sea tomado en cuenta los pecados que cometen contra ellos algunas personas. Dice que además, aunque todos lo abandonaron, dice que el Señor estuvo con él y le dio fuerzas. Y termina este fragmento, declarando que confía plenamente en que el Señor lo librará de las malas obras y que le preservará en su reino celestial, dándole la gloria a Dios, ¿no? Él ya sabe que se va a ir y que Dios lo podría salvar. Pero si no lo salva, si decide llevárselo, es mejor para él, porque va a estar en el reino celestial. Ahora, del capítulo 4, del 19 al 22, manda saludos a Prisca, o Prisca, y Aquila, a Onesíforo, a Erasmo, que se quedó en Corintio, dice,
a Trófimo, que estaba enfermo y ahorita está en Mileto. Bueno, no ahorita, sino en su obrita de Pablo. Le pide que llegue antes del invierno. Esto aclararía por qué está pidiéndole que traiga su abrigo. Y envía saludos de parte de Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Finalmente se despide diciendo que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Y bueno, esa fue la manera como es que Pablo escribe a Timoteo y le dice lo que tiene que hacer y lo que ha pasado. Espero de que sea muy interesante para ustedes. Quizás haya alguna actividad luego. Los quiero mucho, chicos, cuídense.